Entonces aquí tiene la altura de caída, la caída, y llegamos, todo eso es algebraico, no tiene nada de especial. Estamos deduciendo, pero bajo la premisa esta que habíamos visto, la energía, ¿no? Entonces aquí tenemos finalmente el peso del pistón, este es el peso del pilote. Entonces, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Ya, aquí está finalmente, esta es la energía del martillo, la energía, digamos, del pilote y el suelo. Entonces, aquí van, y entonces aquí estamos, la siguiente, por favor. Y finalmente llegamos a esta P, que es el peso del piloto, sí, la capacidad portante. Y esta es la fórmula del Lema. Desgraciadamente no está bien resaltada, pero esta fórmula, yo no sé si ustedes alcanzan a ver la pizarra. ¿Alcanzan a ver la pizarra? Sí. Ya, esta es la fórmula, que es la energía por el peso del pistón entre un coeficiente C, la longitud L, más el rechazo, el valor de S, y fíjense que esta S del rechazo no hay que confundir con otra, esa es la suma del peso del pistón más el peso del pilote, en donde C es un coeficiente de elasticidad que vale 0.3 para lo que es madera y lo que es concreto. En cambio, no, perdón, esto es así, en donde C es para el concreto, pilote de concreto y pilote metálico. Y C vale 0.6 para pilote de madera, en donde L es la longitud, S es el rechazo, que es el número de milímetros que entra en el suelo por golpe. Y este es el rechazo. Y van a ver cómo esto, el rechazo, es lo que se calcula en cada de pilote. R el peso del pistón, U es el peso del pilote. Esto está en sus diferentes medidas. Entonces aquí tenemos, no está suficientemente resaltada. Esta es la fórmula más importante en el hincado de cuando nosotros decimos que había las fórmulas que teníamos nosotros, las fórmulas dinámicas y las fórmulas estáticas. Esta dinámica es del martillo, es el W. Y las estáticas es lo que nosotros hemos visto, la carga por fricción más la carga por punta. Entonces son las fórmulas. Y aquí está justamente lo que decíamos, mire, W es igual, o sea, la capacidad de carga final en toneladas. Y E es la energía por golpe en kilogramos metro. Para un martillo, la energía es igual a 2.5 el peso del pistón. La R es el peso del pistón en kilos, el peso del pistón del martillo a usar en kilos, y después Q es el peso del pilote. Vean, este peso del pistón, esto es lo que se da, y vamos aquí al otro lado, en que, digamos, un martillo cuyo peso del pistón es 500, toma el nombre de D5.
un martillo cuyo energía es 1250, toma el nombre de D12. Y aquí un D22 tiene el peso del pistón 2200. Un D30 tiene 3000. Y un D44, 4400. Entonces quiere decir que aquí, a este lado, es el peso del pistón y toma el nombre de los martillos, ¿no? Además tienen un coeficiente de seguridad que es igual a 2. Entonces dice, por ejemplo, calcular el rechazo necesario para meter un pilote de 22 metros de longitud de 40 por 40 sección transversal con una carga de servicio de 80. Miren, aquí dice que es calcular el rechazo. El rechazo es el valor de S. Eso es lo que hay que calcular. Rechazo. Y entonces vean, como dato dan que el pilote tiene que tener una carga de 80 toneladas. Tiene un largo, dice, de 22 metros. Y de la sección es 40 por 40. Entonces allí vamos a resolver que W es igual a E por R sobre C por L más S, que es lo que tenemos que calcular, R más Q. Eso es lo que se trata el problema. Calcular el rechazo para clavar un pilote que tenga esta carga, que recibe esta carga. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya, aquí están, miren todos los datos, miren cómo reemplazamos nada más los datos. L22, el área es 40 por 40, 0,16 metros cuadrados y el concreto tiene un peso específico de 3.400. Quiere decir que el peso del pilote es el volumen por su peso específico. Y entonces decimos aquí el volumen es el área, 0,16 por 22 por 2.400. Esto nos da 8.448 kilos. Dice, aquí es importante, ojo, miren, para calcular aproximadamente el peso del martillo usar, se dice que el peso del pistón es aproximadamente la tercera parte del peso del pilote. El peso del pilote es 8.400, la tercera parte de 2.816 kilos. Entonces, ¿cuál es el que se acerca más? Miren, yo tengo el D5, que tiene 500 el peso del pistón. El D12, que tiene 1.250 el peso del pistón. El D22 tiene 2.200 kilos y el D44 tiene 4.400. Entonces, ¿cuál es el que nosotros usamos? Si nos dice que la tercera fase del peso del pistón es igual a 2.800, el que más se acerca podría ser un D22 que tiene, digamos, 2.2.200. Este, como está más o menos aproximadamente, y esto dice que el peso del pistón debe ser aproximadamente 2.800, entonces decimos, ya escogemos el D22, el del D22 que tiene 2.800. Su energía 2.5 por R es 2.5 por 2.200, 5.500 kilogramos metro. Reemplazamos y decimos E, que vale 5.000, R el peso del pistón, 2.200, S más L, S más C. En este caso le he puesto 22, pero debería de ser en teoría 30. Aquí debería ir 30, 0,30
por 22, R más Q, R el peso del pistón 2200 más el peso del pilote 8400 y tenemos esta carrilla 1100 entre S más 0,44 y aquí entonces decimos si el factor de seguridad es 2, dice, siempre se considera que el factor de seguridad es 2, entonces quiere decir que aquí tenemos nosotros que ponerle en el 80, tenemos que ponerle 2 por 80, un factor de seguridad 2, que es igual a este valor, donde despejamos aquí S, y al despejar S nos sale que este es igual a esta división, y entonces aquí tendremos que ponerle 5.000 entre 8 menos 44, 2.7 milímetros por golpe, y si nosotros necesitamos hacer, miren, este valor lo dan en milímetros por golpe. El rechazo me están dando, S es igual a milímetros por golpe. Entonces, yo no puedo medir que un golpe los milímetros que hay, porque no es posible. Entonces, si este es el pilote lo marcamos cada metro. Y cada metro en 10 centímetros. En centímetros. Tiene 100 centímetros, 10 decímetros. Entonces, el piloto está clavado hasta por acá, digamos. Entonces, aquí se pone una cerca y se pone una flecha y alambre, un alambre. Y entonces aquí sí podríamos ir contando el número de golpes por cada 10 centímetros. Estos son 10 centímetros. Y ahí sí es fácil porque, digamos, el operador puede, digamos, estar viendo y poder ver que está haciendo el golpe, está mirando acá y está cada 10 centímetros está contando el número de golpes. Si aquí yo he conseguido, digamos, que son la cantidad que me ha salido 2.7 milímetros por cada golpe, por un golpe. ¿Cuántos golpes necesito dar para tener 100? Porque son por cada 10 centímetros, pero como estoy en milímetros le agrego un 0. Entonces aquí que digo que son 100 entre 2.7 y 100 entre 2.7 es 37. Entonces aquí el rechazo él tiene que parar el clavado, que viene el martillo, viene su clavado acá. Entonces él para cuando tenga 37, el rechazo es igual también a 37 golpes por 10 centímetros. Así se da, así se mide. Aquí vamos a tener que hacer unas correcciones en esta aplicación de la fórmula. Miren, aquí el valor de C es 0.3 y el valor de W es 2 por 80. Entonces la fórmula tendría que haber sido así. En lugar de poner W, se pone 2 por el peso
por el coeficiente que es W y se aplica la fórmula. Vamos a hacer la siguiente pasa, por favor. Vean, nosotros hemos visto que un pilote tiene una capacidad porque tiene una fricción, es decir, es la resistencia que ofrece el terreno al momento de clavarlo. Entonces aquí hay una carga por fricción. Y debajo del pilote se va confinando el terreno y se va formando una punta. Y entonces decimos que la carga que tiene el pilote, la carga es igual a una carga por fricción más una carga por punta. Pero es para el pilote aislado. Si yo tengo un pilote que está al costado, y lo clavo, se van a desarrollar las cargas por fricción. La carga por fricción. Pero sin embargo, aquí también está haciendo su punta. Y entonces va a tener una punta que entonces quiere decir que aquí ya la carga total del pilote no es que sea la suma de esto, no es, porque aquí ha perdido, vean ustedes, en esta superposición de efectos, aquí hay superposición de esfuerzos. Quiere decir que esto ya no es la suma de los dos, porque aquí 2, 3, 4, 5, 6 columnas, y aquí tiene 1, 2, 3, 4. Entonces están los pilotes. Estos son los pilotes. Es decir, en el dibujo que he hecho, en el ejemplo que he hecho, yo tengo 1, 2, 3 y 4 filas de filas. Tengo 4 filas. Y en cada fila tengo 1, 2, 3, 4. Voy a poner una más para que no sea coincidente. Digamos, aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo también, creo, 1, 2, 3, 4 y 5. No, está haciendo mal mi ejemplo. Digamos que tengo los zapatos así. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. M igual a 5 filas. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces tengo, a ver, vamos a ver cuántas filas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, y el número de filas por pilote es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, M igual número de pilotes por filas, y aquí tengo en filas, tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no igual a 7. Miren lo que pasa. Aquí este pilote va teniendo su punta y va desarrollando. Y aquí este otro pilote también tiene su punta y va desarrollando. Entonces, aquí este pilote tiene su punta y va desarrollando. Y va superponiéndose efectos. En cada uno de ellos, estos pilotes, las puntas se van superponiendo. Esto hace que no sea la suma de los pilotes existentes, sino que sea menor porque hay una resta por esta superposición de efectos. Estas son agrupación de pilotes. Ustedes siempre han visto de que no todo lo que se dice en pilotaje, mecánica de suelos, hay errores que se admiten hasta el 100%. Si el resultado de esta investigación indica que el asentamiento puede exceder al valor aceptable, el proyecto debe de cambiarse porque no es admisible. En muchos casos, el asentamiento de una estructura total no tiene relación con el movimiento individual de un pilote cuando se prueba bajo una carga de trabajo, que la vamos a ver en las siguientes figuras. Casi siempre las cimentaciones profundas están compuestas por varios pilotes, formando grupos de pilotes que soportan la estructura, la cual transmiten la carga a ellos a través del cabezal, que disminuye dicha carga entre todos los pilotes del grupo. El diseño no representa problema alguno hacer la distinción entre grupos de pilotes por fricción y grupos de pilotes en función que funcionan por punta. La capacidad de carga la capacidad de carga última del grupo de pilotes de fricción en arena es normalmente mayor que la suma de las capacidades de carga de pilotes individuales, como ha sido comprobado en las pruebas de carga. Para los pilotes de fricción de arcilla, la capacidad de carga puede ser menor que la suma de capacidades de carga de los pilotes individuales del grupo de pilotes. En caso de un grupo de pilotes por punta, la capacidad de carga última por lo general no es afectada por los pilotes adyacentes, claro, porque no desarrollan puntas, sino ya llegan al terreno, en contraste con los grupos de pilotes de fricción. Vamos a ir entendiéndole a medida que vamos avanzando. La siguiente, por favor. Miren, aquí está el piloto individual. ¿Ve? Se hace una prueba de carga, se carga el pilote, pero es el piloto individual, forma su bulbo de presión. Entonces, este es arena, este bulbo de presión. Aquí hay un estrato que es que no llega a afectar la carga. Sin embargo, vean cómo en el grupo de pilotes, que es la cimentación real, entonces la suma de los pilotes de las puntas se van sumando y hacen toda esta suma total el bulbo de presiones. Y este bulbo de presiones ha pasado hasta este estrato que es de arcilla, que aquí lo ha tenido con arena. Este es un estrato más duro. Pero vean por qué
es importante que nosotros sepamos cuando yo tengo un pilote, este pilote va atravesando este estrato y aquí está el estrato duro. Pero aquí puede venir un estrato blando. Este es duro. Por ejemplo, digámosle para que exageremos roca. Entonces viene el pilote, se apoya acá y como esta es roca, entonces lo podríamos dejar allí, pero resulta que la potencia de esta roca es delgada, entonces se forma el bulbo de presiones y el bulbo de presiones puede pasar a este estrato que es blando y produce un asentamiento. Este es un estrato blando y como ha pasado acá el bulbo de presiones, ha comprometido este estrato que es blando. Eso es lo que hay que aclarar y es lo que se dice. Ahora vamos a ver qué dice el espaciamiento de los pilotes. Dice, cuando varios pilotes están agrupados, es lógico esperar que las presiones producidas por la fricción lateral o punta se superpongan. La intensidad de esta presión superpuesta depende tanto de la carga como del espaciamiento de los pilotes. Claro, si están muy espaciados, ustedes se dan cuenta de que puede funcionar como un piloto individual. Y si es suficientemente grande, el suelo fallará por corte o el asentamiento será excesivo. La siguiente, por favor. Vamos a ver acá, dice, la intensidad del esfuerzo en las zonas de superposición obviamente disminuye al incrementar el espacio S entre pilotes, pero grandes espaciamientos son frecuentemente en prácticas que, ya que el cabezal requerido incrementa excesivamente las dimensiones y por lo tanto su costo. Otra de las anotaciones es, por otro lado, dice el espaciamiento excesivo. Nosotros tenemos acá un pilote, aquí otro pilote, aquí otro pilote, etcétera. Esta distancia que hay le llamamos espaciamiento, el espaciamiento S. Este es el espaciamiento S, que normalmente es mayor o igual que 2.5 el lado del pilote o el diámetro del. Para ese lado acá, cuando está al borde, en los casos del borde, es 3 veces el diámetro. Y lo mismo en ese borde de aquí a acá, 3 veces el diámetro. Y vamos a seguir leyendo. Dice, por otro lado, el espaciamiento excesivo de los pilotes reducirá el levantamiento de la superficie del terreno, supresiones en el pilote, además del daño por tensión causado por el levantamiento. El espaciamiento más amplio también permitirá que las puertas de los últimos pilotes hincados en el grupo de alcanzar el grado deseado por punta, mientras que en el caso del espaciamiento restringidos se observa como con bastante frecuencia que los pilotes
son incapaces de obtener el empotramiento necesario. Otra observación es los procedimientos de instalación, o sea, el clavado, no pueden garantizar exacta verticalidad, dado que los pilotes se desplazan un volumen de suelo, lo cual compacta el suelo circundante. Se hace dificultoso el clavado que conduce a una desviación. Por eso se recomienda que siempre se comience a clavar por los pilotes que están aquí al centro. Por estos pilotes se comienzan a clavar y se clava hacia los bordes, se desplaza hacia los bordes y hacia los bordes, para que vaya empujando el terreno, ¿no? Ya, si me lo vas a dejar firme, allí va a estar, ¿no es cierto? Dice los procedimientos de instalación. Después dice para grupos pequeños de 3 o 4 pilotes con poco espaciamiento, aún las desviaciones de solo unos cuantos centímetros pueden provocar considerablemente sobrecargas de un pilote debido a la relativa gran excentricidad del grupo, como en ocasiones se puede requerir el hincado de otro pilote que pueda resultar más económico emplear espaciamientos mayores. En general, por razones prácticas, se sugiere, aquí hay sugerencias, recomendaciones, considerar una distancia mínima de centro a centro 2.5 veces el diámetro. Lo que yo les dije acá, que ese es el diámetro de 2.5. Después, considerar unas distancias mínimas de centro a centro. Ya. Después, abajo, considerar un espaciamiento de 1.05 a 1,50 m para pilotes de fricción. Iniciar el hincado de los pilotes del centro de un grupo y continuar hacia los bordes, es lo que les estoy diciendo, para evitar de esta forma la gran compactación central. Los pilotes de estructuras marinas sujetas a la acción del oleaje deben ser espaciadas mínimo 5 VST. Mira. Hablamos de olas portuarias. Esta es la viga transversal, Aquí puede tener el tablero voladizo, pero este es más o menos el perfil de un muelle. En este perfil del muelle, aquí está el nivel del agua, este es el fondo y este es el clavado. Dice que la distancia de centro a centro en una obra portuaria tiene que ser mayor que 5 veces el diámetro. Es bastante. ¿Por qué? Porque aquí se comienzan a formar corrientes parásitas si está muy cerca. Estas corrientes parásitas producen abrasión. La recomendación es que sea mayor o igual que 5 VST. Y después acá dice finalmente, en suelos cohesivos, saturados, se pueden establecer como espaciamiento 3 VST para evitar levantamientos de la superficie del terreno. La siguiente, por favor. Aquí dice que Terzaghi en 1955 dio las siguientes recomendaciones. Son recomendaciones. Las recomendaciones no es obligatorio seguirlas. Depende mucho de las circunstancias. Dice, para pilotes de punta hincados hasta la roca o a través de arcilla blanda, que es 2.5D. Para pilotes de punta hincados
a través de estrato menos compresivo 3 veces D. Para pilotes de punta hincados en arcillas compactas o pilotes por fricción en arcillas blandas es 3 veces D a 3.5 D. A mayor longitud el pilote es más probable la ocurrencia de desviaciones con la vertical, lo cual puede ocasionar que las puntas de los pilotes se encuentren demasiado cercanas entre sí. Por lo tanto, para pilotes más largos debería de usarse mayor espaciamiento. Tomlinson recomienda para longitudes de pilotes mayor de 10 metros debe usarse 3 veces el menor diámetro o el diámetro D. Para pilotes cuya longitud esté entre 10 y 25 metros, recomiendo usar 4 veces D. Y para pilotes mayores de 25 metros, 5D. Esto concuerda con longitudes de este largo con las obras portuarias. Vamos a ver, dice en la tabla 3.19, dice, se dan algunos espaciamientos mínimos entre ejes de pilotes que son sugeridos por algunos códigos de construcción, en donde D es el diámetro del pilote o la menor dimensión, y H representa la diagonal de un pilote rectangular o tipo H. Entonces aquí están dando las recomendaciones para fricción y para punta, tratándose de diámetros o tratándose de H. La siguiente, por favor. Vamos a ver qué sigue. Dice, el espaciamiento óptimo parece estar entre 2.5 a 3.5 o 2 veces H a 3 veces H para cargas verticales. En el caso de grupos que soportan cargas laterales o cargas dinámicas, el espaciamiento mayor son usualmente más eficientes, pero en ocasiones se han usado espaciamiento hasta 8 veces el diámetro a 10 veces el diámetro, aunque es incierto que un espaciamiento de más de 4D sea económico. Es decir, la zapata saldría muy grande, ¿no? Para cargas verticales se consideran que con espaciamientos de 7D o 8D desaparece la acción del grupo. En cuanto a las cargas laterales, la acción del grupo no existirá cuando el espaciamiento en la dirección de la carga sea de 8D y en dirección perpendicular 2.5D. Vamos a hablar de la eficiencia del grupo. Primero la pizarra y después lo ven algebraicamente. Dice, si esta es la zapata, estos pilotes que están acá en toda la zapata, yo puedo decir que como aquí hay una carga por fricción más una carga por punta, entonces la carga por punta pierde eficiencia por el hecho de que están superponiéndose los bulbos de presiones por punta. Entonces quiere decir que ya no es la suma de todos, sino que la suma por puntas siempre es menor que la suma total de las cargas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay superposición. Y esto se llama, digamos, lo que sería ideal, que sería las cargas, la suma de las cargas entre la suma de cargas por puntas. Entonces, este cociente es lo que es la eficiencia, que puede ser al revés, puede ser, digamos, la suma de cargas por punta sobre la suma de cargas total,
¿no? Entonces, esto es lo que se llama eficiencia. Y eso es lo que vamos a estudiar acá. Dice, esta eficiencia del grupo. Dice, la reducción del valor de capacidad portante del pilote en grupo depende del tamaño y forma del grupo de pilotes y de la medida, espaciamiento y longitud de los mismos. No se producen reducciones por agrupamiento cuando los pilotes trabajan solo por punta. En el caso de grupos que participan de ambas acciones, punta y fricción, solamente la porción tomada por fricción es la reducida. La razón que la capacidad portante de un grupo de pilotes de fricción, particularmente en la arcilla, sea menor que la correspondiente suma de pilotes individuales, es que los bulbos de presiones se esparcen en profundidad y se superponen. Aparentemente, estas zonas se esparcen más con los pilotes más largos, por lo tanto, la longitud del pilote es un factor en la selección del espaciamiento y probablemente tiene más importancia el diámetro del pilote. La eficiencia del grupo está acá, miren, es lo que dije. La capacidad del grupo total, y ese es el número de capacidad por capacidad de pilote, es la suma. Entonces, esto es la eficiencia. Y dice, ¿qué es lo que les dice en la pizarra, no? Dice, los códigos de construcción no ofrece pautas para la eficiencia del grupo. El reporte del Comité sobre Cimentaciones Profundas, el ACE, en 1984, recomienda no usar las fórmulas de eficiencia como una descripción del comportamiento del grupo. Este reporte fue una síntesis del trabajo de 1963 a la fecha de publicación y por lo tanto tiene sólidas bases. Ellos sugieren para pilotes de fricción en suelos no cohesivos, entonces en los espaciamientos usuales de 2 a 3 veces el lado o diámetro del pilote, se tendrá una eficiencia mayor que 1, debido a que el suelo granular se densifica en la vecindad del pilote clavado. Entonces, vean, tampoco no nos podemos cerrar en unas fórmulas. Todo depende de qué materiales, si es arcilla, si es granulares como hormigón, etcétera, o limos, etcétera. Entonces todo depende de eso. Pero lo que hacemos nosotros son los casos normales, los mayores casos. La siguiente, por favor. Después dice aquí, para pilotes de fricción en suelos cohesivos, la capacidad del grupo será igual al bloque cortante más la capacidad de punta del grupo, pero en ningún caso se considerará la capacidad del grupo mayor que el número de pilotes multiplicado por la capacidad del pilote. Eficiencia menor que 1 para estos casos. Para pilotes de punta cimentados en roca, miren roca, la capacidad del grupo será la suma de las capacidades individuales. Eficiencia 1, porque roca sí se apoya en una punta verdadera, no se toma en cuenta tanto la fricción. Dice, por otro lado, cuando el cabezal a la zapata en todo caso, ¿no?, de concreto es vaciado directamente sobre el terreno, la capacidad del grupo es por lo menos la capacidad del bloque basado en el corte alrededor del perímetro del grupo, más
la capacidad portante del bloque en las puntas de los pilotes, la suma. Si el cabezal está encima del nivel del terreno, como es común para estructuras marinas, la capacidad del grupo será menor de, y aquí da una relación, capacidad del bloque basado en el perímetro definido por los pilotes exteriores, más la capacidad portante del bloque en las puntas de los pilotes. La suma de las capacidades de los pilotes individuales, dice, en algunas investigadores recomiendan que la contribución del cabezal no se considere en el cálculo y que la eficiencia del grupo mayor es mayor a 1, no se considere en el diseño. O sea, tal cual es, así sea una eficiencia mayor que 1, tal cual es, se considera solamente fricción en punta. Dice, las fórmulas de eficiencia que se han usado ampliamente para asignar reducciones de la capacidad de carga de los pilotes de grupo. Estas fórmulas están basadas en los espaciamientos relativos y en los diámetros de los pilotes y que prescinden de las longitudes de los pilotes. Dice, la extraordinaria variedad de suelos que se presentan en la práctica excluye la posibilidad de establecer un número limitado de fórmulas de eficiencia suficientemente exactas y de validez general, pues el efecto un número y la distancia entre los pilotes ejerce sobre la relación entre el asentamiento de un pilote único bajo la carga dada y el que le corresponde a un grupo bajo la misma carga por pilote. Depende de en gran parte del orden de sucesión y de propiedades de los estratos en el subsuelo. Además, para una longitud y distancia entre pilotes dadas, la relación mencionada cambia considerablemente con la carga por pilote. Ninguna de las fórmulas de eficiencia existentes considera en forma adecuada estos factores vitales, de modo que teniendo en cuenta el gran número el gran número y la diversidad. La siguiente, por favor. Miren, una fórmula algebraica que podría aplicarse en la eficiencia de grupos es la que voy a mostrar. Es tal vez la más usada, es la que se usa, pero las fórmulas de pérdida de eficiencia o ineficiencia no son tan usadas, pero digamos, si hay que usarlas, esta es la fórmula, por ejemplo, dice. El cursor está viéndose. Ya, la anterior, por favor. Aquí está, esta es la fórmula de eficiencia, dice que 1 menos phi n menos 1 m más m menos 1 por n sobre 90 mn, donde m es el número de pilotes, n es el número de pilotes en una fila, phi es el ángulo cuya tangente esté sobre S, expresado en grados. S es el espaciamiento centro a centro de los pilotes y D es el diámetro del pilote. Entonces aquí hemos preparado, no, deme otra vez la otra. Aquí hemos preparado unas curvas, pero para una condición. Esa curva es para la que el valor de S es igual a 3 veces D. Esa es la curva. Es solamente para esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el número de pilotes 5, vamos
a las números de filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Vamos a suponer que tiene 5 y tiene 4 filas. Entonces aquí tiene, y salimos a este lado, y aquí tiene, regrese por favor. Regrese. Y entonces aquí decíamos, si teníamos 5 pilotes por fila, entramos acá, en este eje de ordenadas, y vamos hasta la curva que tiene 4, por ejemplo, excluir a 4 pilotes, y salimos aquí a la izquierda, y aquí vemos que tiene 69%, o sea, 0.69%. Es decir, no es una suma total de todos los pilotes, sino tiene una pérdida de eficiencia o eficiencia del 69%. La siguiente, por favor. Miren, primero vamos a comenzar explicando esta figura que está aquí a la derecha. Se ve el cursor, ¿no? Regrese otra vez. Aquí está. Este es un muelle, esta es la viga transversal, que se le llama también el cabezal. Este es el pilote. No, yo mismo estoy moviendo. Regrese otra vez a la figura. Aquí está. Y este es el pilote. El pilote está clavado en esta parte. Y sin embargo, aquí, abajo del clavado, no se produce el empotramiento. El empotramiento se produce a una distancia LS. Es esta L. Recién aquí es el empotramiento. Y entonces la longitud efectiva de este pilote, cuando diseñe este pilote corto, la longitud efectiva es esta distancia, lo que ha penetrado más el LS. Y la longitud útil es este valor, y este es el valor del pilote, la longitud. Si estuviera, digamos, aquí suelto, ya sabemos que el panteo es este lado. Entonces ahora sí vamos a ver aquí qué es lo que dice. Aquí falta, por ejemplo, dentro de esto de acá, aquí faltaría una raya nati para hacerlo en el próximo dibujo. Aquí debe de haber una raya que muestra el nivel del agua. El nivel del agua. Ese es el nivel del fondo y este es el nivel de empotramiento. Dice, determinación de la longitud efectiva y el empotramiento necesario. Cuando se tiene un pilote no arriostrado lateralmente, la longitud efectiva del pilote L es su F efectiva del pilote es determinada por la multiplicación de la longitud estructural L por un factor de longitud K que nosotros hemos visto, pero esa longitud L es la que tenemos que tener para multiplicarlo por el factor K, ¿no? Entonces dice, por un factor de longitud efectiva K, la cual considera el grado de empotramiento en sus extremos que proporciona. Miren, solo para que se acuerden qué cosa es el K. Aquí está articulado en sus dos extremos. Este es el L, pero los de pandeo, cuando está articulado en su D es también L de pandeo. Quiere decir que aquí el K es igual a 1. Cuando nosotros tenemos que estar empotrado en sus dos extremos, aquí tiene, esta es la longitud L, pero la longitud de pandeo es 0.5. K es 0.5. Y entonces la longitud de pandeo es K, longitud de pandeo
es igual a 0.5 por L. Pero nosotros necesitamos este valor y necesitamos este valor de K para ver cómo están los encontramientos. Y aquí en el ejemplo que hemos hecho, nosotros aquí estamos poniendo la pintura, si estuviera, digamos, suelto, esto sería acá, sería 2, porque la longitud del bandeo se viene acá. Si estuviera encontrado, acá es igual a 1. Si estuviera articulado los dos, si estuviera encontrado sería 0,5. Así, etcétera. Entonces dice la longitud estructural, este es L, es la longitud no ariostrada del pilote entre los puntos de empotramiento o entre los extremos de la rótula. Los pilotes empotrados a cierta profundidad L sub S por debajo de la superficie del terreno, la longitud estructural sería igual a la longitud del pilote por encima de la superficie, la altura útil, L útil, más la profundidad LS. La altura útil más LS. Espero que esté comprendido. Entonces aquí decimos nosotros, vean, para suelos cohesivos densos, el LS es 1.5S, la siguiente. Donde S es la raíz cuarta de EI sobre K. Para suelos granulares, limo o turba, LS es 1.8 y T, donde T es igual a la raíz quinta de EI sobre lambda H. Y aquí dan los valores de NH para los valores de NH para arena y limos inorgánicos, baja, mediana y densa, 1.5, etc. Para silt orgánica de 0.4 a 3.0, fit 0.2. Entonces dice, la longitud de empotramiento del pilote LE debe ser mayor que 4 a 5, 4T. Para el análisis sea válido, de esta forma se requiere un análisis más refinado. Aquí están los valores, ya la siguiente, por favor. Bien, para clavar pilotes se hacen unos, tienen que hacerse lo que son unas equipos de clavado. Y estas son unas torres que la pueden hacer ustedes de madera o metálica. Entonces aquí está la masa de caída y aquí hinca el pilote. Este es otro sistema, digamos, cuando se tiene esta torre o esta torre. Y vean, aquí hay una de las torres más usadas para, digamos, clavar un pilote inclinado. Este es un pilote vertical, ¿no? Aquí está de frente y aquí está de costado. Lo mismo al otro lado, y esta parte de aquí son las grúas. Las grúas que tienen una pluma y tienen el martillo, donde se cuelga la corredera. Esta corredera se cuelga y se clava el pilote, ¿no? Aquí otra vez, esto es para clavar un pilote inclinado. Se pone se echa esta parte, ¿no? Lo mismo a este lado. La siguiente, por favor. Yo les llegué a explicar lo que son los martillos, ¿no? Miren. Aquí tenemos la masa de caída, el pistón. Este es el pistón. Este es el cilindro.
Se está viendo el cursor, ¿no? ¿Se ve el cursor? Sí, ingeniero. Ya. Este es el cilindro. Y miren, este cilindro termina en con un fondo que tiene cóncavo. Está cóncavo. Y entonces el pistón tiene un hembra. Cuando el pistón está arriba, deja abierta este hueco donde hay una bomba y esa bomba inyecta combustible y se aloja en esta olla. Cuando cae el pistón por gravedad, como no tiene escapatoria, todo es hermético y cae y comprime este diésel, explosiona y al explosionar lo envía hacia arriba y deja al enviar hacia arriba otra vez abierto este hueco donde se vuelve a inyectar el diésel, pero la gravedad lo vence a este pistón y al vencerlo a este pistón vuelve a caer, vuelve a tapar el hueco, lo hace todo hermético, comprime otra vez este diésel y lo eleva otra vez, se explosiona y lo eleva hacia arriba. Entonces tiene doble efecto, el de la explosión, que a este yunque lo presiona, al que está el pilote, entonces lo clava una vez y entonces la explosión es una y la otra es el golpe. Por eso se dice que es un martillo diésel de doble efecto. Aquí está graficado en otra forma por varios pasos. ¿Ve? Por ejemplo, aquí está la masa, aquí está el amortiguador, aquí está la base del cilindro que tiene esta olla, y mientras que el pistón tiene convexo y esta lo tiene cóncava. Aquí está el hueco donde entra el pilote. Entonces cae, va cayendo, tapa el hueco, este martillo, llega hasta este punto, vean dónde está en este momento, acá, no tiene escapatoria y explosiona. Al explosionar otra vez sube el pistón, vuelve a entrar el diésel que cae a la olla y entonces vuelve a caer por la gravedad y vuelve a explosionar. Está en ese proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Vean, eso es importante, miren, interesante. La forma del clavado de doble es igual a E por R sobre C por L más S R más Q. Y este C, yo les he dicho que vale 0,3 para pilotes de concreto y acero. Y vale 0,6 para madera. Pero esos valores de C se pueden medir. Bien, yo tengo el pilote que está siendo clavado. Aquí se pone un papel. Y se apoya un lápiz tal cual lo estoy haciendo yo. Así se apoya el lápiz. Y entonces, quiere decir que hace un golpe, baja y avanza. No lo mueve el lápiz. Hace un golpe, baja y avanza. Hace un golpe, baja y avanza, etcétera. Estos valores es el valores de C que yo estoy dando. Este valor que lo he llamado aquí S, pero es el valor de C. Va haciendo este gráfico. Y este es el soporte que fija el lápiz y uno va corriendo el lápiz a medida que va avanzando. Uno corre con su mano el lápiz y va haciendo estos esquemas. Dice rechazo fuerte,
Al utilizar un adecuado martillo, se producirá un gráfico similar al de la figura 52C, en el cual el set es casi cero. Acá, miren, la diferencia, ¿no? Tiene de aquí a aquí abajo casi cero, en el cual el set es casi cero. Como regla general, debe evitarse un set de menos de 2 milímetros para un hincado continuo. En un hincado continuo, al presentarse un set de 1 milímetro, casi seguro que el pilote se dañará gravemente si la cabeza de un pilote colapsa durante el hincado, mientras que se utiliza ceñidamente el casquete de hincado y la almohada o amortiguador, que se le llama el amortiguador o almohada dolly, ¿no? Existirá el riesgo de que el pilote probablemente colapse por debajo del terreno. Ahora lo vamos a ver con más claridad este dibujo. Adelante. La siguiente, por favor. Después de haberles explicado ya de varias maneras, aquí hay otra forma de explicación, es igualito, aquí tiene la olla, aquí tiene la entrada, aquí entra el combustible, aquí baja el pistón, entonces aquí viene la explosiona, levanta el pistón, aquí baja y comprime, y esta masa, toda esta masa es la que golpea el pilote, etcétera, es lo mismo de lo que les he hecho. La siguiente, por favor. Pruebas de carga, vean. Vean, para yo calcular este pilote, yo tengo fórmulas estáticas y fórmulas dinámicas. Entonces, las estáticas hemos visto la carga por punta, la carga por fricción. Esas son las estáticas. Y la dinámica hemos visto la fórmula de Delman, E por R sobre C por L más S sobre R más Q. Pero resulta que ninguna de estas, ni esta, estamos seguros de que es en realidad una carga que tiene el pilote. Entonces lo que hacemos es hacerle una prueba de carga para comprobar estas fórmulas. Es una prueba de carga. Entonces vamos a ver en qué consiste la prueba de carga. Dice, ¿por qué hacer las pruebas de carga en pilotes? Dice pruebas de carga en pilotes. ¿Por qué hacer las pruebas de carga de pilotes? En pilotes. Perdón un ratito, voy a contestar un teléfono. De una cimentación por pilotes se analiza admitiendo que los pilotes soportan cargas permanentes y carga de clavado o hincado, para lo cual deben usarse fórmulas estáticas y fórmulas dinámicas. Los valores de las cargas obtenidas mediante las fórmulas es necesario comprobarlas mediante pruebas de carga
lo que se conoce como el nombre de pruebas de carga de pilotes. Yo voy a probar ese pilote, entonces le pongo una gata y le pongo una viga. Entonces yo empujo con la gata el pistón hacia arriba, pero la viga se movería, para lo cual tengo que anclarlas sobre estos pilotes. Entonces tengo estos dos pilotes que son de anclaje, de tal manera que la viga está anclada en estos pilotes, de tal manera que cuando el pistón sube, estos dos pilotes no lo dejan. Entonces aquí hay dos extensómetros o 4, como quieran ponerse, que están libres del pilote, ¿no? Sin embargo, en la gata hay un dinamómetro, hay un control para ir midiendo la carga, ¿no? Entonces, hay diferentes interpretaciones. Ahora hay 17 fórmulas para poder interpretar las cargas. Dice, una cimentación profunda satisfactoria debe de tener una capacidad portante máxima. La resistencia del suelo al corante debe ser apropiada. Además, el asentamiento bajo la carga de debajo debe ser tolerable. Una prueba de carga hecha sobre uno de los varios pilotes únicamente proporcionará la información sobre la máxima capacidad portante. La siguiente, por favor. Miren. Nosotros nos recordamos el diagrama de esfuerzos de formaciones que aquí teníamos nosotros una carga y aquí tenemos una deformación. Entonces nosotros decíamos que para una carga había una deformación, para una carga había una deformación. Y nosotros tratamos esta curva que se producía un punto de fluencia y después venía la rotura, ¿no? Entonces, este es el punto de fluencia. Y así le hemos hecho para los aceros, le hemos hecho para el concreto, etcétera, ¿no? Y teníamos las cargas de trabajo. Igualito es en la prueba de carga. En la prueba de carga vamos a ir obteniendo valores. La diferencia que no vamos a llegar al punto de fluencia porque es muy alta. Por acá solamente vamos a interpretar cuál es el valor de la carga con esfuerzos y deformaciones que vamos a ver. Eso para ir aclarando. Vamos a ver, miren, de estas son 17 reglas. Vamos a ver una primera regla, dice, la carga de prueba será el doble de la carga de diseño y se mantendrá constante. Entonces quiere decir que si yo he hecho un diseño para una carga de 50 toneladas, para la prueba de carga tengo que poner 2P, o sea, tengo que probar con 100 toneladas. Ya la primera cosa que está diciendo acá, dice que la carga de prueba será el doble de la carga de diseño y se mantendrá constantemente 24 horas hasta que el asentamiento o rebote no exceda de 0.25 en 24 horas, ¿no? La carga de diseño no superará un medio de la máxima carga aplicada, siempre y cuando la curva de la carga asentamiento no muestre señales de rotura y el asentamiento permanente del tope del pilote sea la prueba no exceda de 12.5 milímetros. Esta es una regla
el código de Boston Building. Entonces, miren cómo es conocido esto. Entonces, ustedes ya pueden darse cuenta que yo puedo cargar y descargar. Por ejemplo, yo he cargado una primera carga y estoy en el punto con esta deformación. Lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes, pero digamos aquí lo descargo. Más grande para que puedan ver ustedes el efecto de carga y descarga. Así, aquí han cargado y aquí han descargado. Y entonces ya no regresa al mismo sitio. Hay un delta que se pone acá. Otra vez cargo y descargo. Y aquí hay otra vez. A esto se va refiriendo en cada caso a estos rebotes, a estas cargas que dice, por ejemplo, dice el asentamiento rebote no excede a 0.55 centímetros en 24 horas. Voy a leer esta otra, por ejemplo, la tercera regla. Todas se interpretan igual, pero mire, la carga segura permisible se considera el 50% de la carga que después de continua 48 horas se produce asentamiento permanente de 6.3. Entonces, aquí él dice que ya se va produciendo después de 48 horas, carga y descarga, un asentamiento permanente de, dice, 6.3 milímetros. 6.3 milímetros. Cuando esto ya son 6.3 milímetros, entonces se dice que esta carga, dice, la carga segura permisible, o sea, la carga de esta de acá, la segura permisible, será considerada que después de una continua aplicación de 48 produce asentamientos no mayores de 6.3 medidos al tope del pivote. Este asentamiento máximo no se incrementará con la aplicación continua de la carga de prueba durante un periodo de 60 horas. La carga permisible será considerada el 50%. Si es la carga, yo he tenido que llegar aquí, cuando esta era 6.3 ya, más esta ha tenido que tener 200 toneladas para que la mitad sea 100 toneladas. Y 100 toneladas es la prueba de carga que yo necesitaba. Otra interpretación. Aquí miren, fíjense esta otra. La siguiente, por favor, la siguiente. La siguiente. Aquí siguen, miren, son 17. Voy a leer esta, voy a leer esta última. Dice, un medio de carga de prueba será admitida como carga sustentada si la prueba no demuestra un asentamiento en 24 horas y el asentamiento total máximo milímetros multiplicado por la carga de prueba en toneladas. Esta es otra interpretación. Este es del código de Chicago Building. Así como esas son todas estas, hay 17 formas de interpretación en los códigos. También hay el ACPM, da una carga para esto, pero en realidad se dan cuenta que no llega al punto de influencia, porque si hasta aquí nomás hay 200, imagínense cómo se irá hasta el fondo. Pero en estas zonas va interpretándose los valores. La siguiente, por favor. A ver, esta de Raymond, que son pilotes metálicos muy conocidos, antes ya no se usan, pero dice, en esta regla de Raymond, dice, obsérvese el punto en el cual el asentamiento bruto
a exceder de 1.25 por tonelada de carga adicional o en el cual el asentamiento plástico comienza a exceder de 0.074 centímetros por tonelada de carga adicional y divídase entre un factor de seguridad 2 para cargas estáticas o 3 para cargas vibratorias. Ese es este código. La siguiente, por favor. Ahí acabó. Ha seguido con las Sí, reglas, ¿no? Ajá. Ya acabó. Vamos a leer. Ya acabó. Ok. Entonces quiere decir que allí hemos acabado con la segunda parte. No, ya esa era la segunda con la tercera, ingeniero. Ya, por Ya eso cimentaciones acabado. aquí acabamos los cimentaciones profundas y acabamos, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer, yo creo que ahí tienes tú, ¿qué hora es? Ah, no, ya son 10 para la, no, ¿qué hora es? 10 para las 6. Sí. Justo, hemos acabado. Ya, a ver, alumnos, háganme preguntas. Alumnos, preguntas. Preguntas. Nati, vamos a pasarle lista, ¿ya? Sí, está bien. Un momento. A ver, pon el cuadro. Voy. Acá está. Aucaruli Caldas Daniel. Barjas Flores Ángelo. Calderón Rojas Ronaldo. Presente, Calderón. Chávez Ayala Luis. Díaz Reyes Skinner. Guerra Toro Robert. León Quiñones Gerson. Presente. Loarte Cos Gabriela. Sí. 7. Ok, nos vemos alumnos, hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.